empezar de nuevo. Cada vez tengo en la mano la carta para jugar el juego. En el camino del buscador no siempre se encuentra la mejor carta, pero lo bueno está en aprender a jugar con lo que uno tiene. Bienvenidos al buscador. Yo estoy casi pensando en llegar un poco al final, ese final trágico, pero antes un par de preguntas, doctor Fabris. Amigo personal. Amigo personal. De René Favaloro. Por suerte, tuve el privilegio de sobrevivirlo muchos años. ¿Lo lloró? Lo lloré en San Petersburgo, en Rusia, porque yo tenía un viaje programado con mi mujer de conocer Rusia y Ucrania para el 30 de agosto, y Favaloro se mata el 29, por supuesto, y yo me fui. Tenía que irme, tenía todo preparado. Por eso en la avenida Alejandro Nevsky, en San Petersburgo, ahí me nació la idea de escribir por primera vez algo sobre mi amigo. Eso se publicó, y bueno, eso fue muy importante. Yo no sé si lo lloré, pero sí caminando por un lugar que yo apetecía conocer, como era San Petersburgo. Estuve varios días pensando en mi amigo René, que se había matado. Y en un tren, un señor me acercó un diario en Frankfurt. Un señor me acercó un diario alemán donde hablaban de la muerte de Favaloro. Era el día 6 de agosto, pocos días después de la muerte. Y donde los alemanes estaban preguntando qué había pasado en Argentina para que un Favaloro se suicidara. ¿Cómo explicarlo, no? ¿Cómo explicarlo? Ya entonces. Yo cuando le preguntaba si usted lloró, si lloró a su amigo, también me gustaría preguntarle si creo que lo seguimos llorando. Que lo sí, claro. Interiormente. Pero que usted, que conoce el recorrido de la vida de René, sí, que estuvo cerca de él desde preceptor hasta lo que fue, ¿cómo le pegó a usted el suicidio de René? Bueno, yo conocía ya algunos entretelones de los problemas que tenía René en su fundación. ¿No era un hombre depresivo? No, tenía una personalidad avasallante, se llevaba todo por delante. Claro. No depresivo para nada, nunca fue. Por eso la sorpresa nuestra de todo el país, de por qué Favaloro se suicidó, cuál fue el motivo. Se adujeron muchas razones. ¿Usted conoce la verdad? Yo conozco una suposición. Conozco muchos detalles, pero no sé si son verdaderos porque yo no los presencié. ¿Y cuáles son los detalles que usted tiene información? Bueno, sé que, por ejemplo, el día que se suicidó, 29 de julio, sábado, en la mañana, como siempre, a las 7 de la mañana, Favaloro firme en su oficina. Y de la administración de la fundación le traen 100 telegramas de despido, 200, para que lo firme Favaloro. Favaloro leyó las personas, los nombres, le dijo al administrador que mucha de esa gente lo estaban acompañando desde que él había regresado al país. Se fue a su casa, no firmó ninguna de los 200 telegramas, fue a su casa al mediodía y una hora después se suicidó. Eso es verdad. Esto entonces no es una teoría que usted tiene, esto es real. No, eso es real. Eso es real. Eso es real. El momento... Los motivos de la cesantía yo no los conozco, pero bueno, hay muchas suposiciones con eso y con lo que después pasó con la fundación. ¿Usted tenía información de que él andaba con armas? ¿Tenía armas? Jamás. Una vez, un 1 de año, fuimos a comer a una parrilla en el Camino Centenario de Tibel, en una parrilla, y teníamos un auto igual, un Dodge Polar a los dos. Era un auto igualito, hasta del mismo color, celeste. Estaban apareados los dos,
y por atrás de la parrilla pasaba el tren. Sí. Y en un momento se sienten unos ruidos fuertes y unos muchachones del tren le tiran piedra y le rompen el auto, le rompen los vidrios del auto. Sí. Y Favaloro, bueno, fue, lo ayudamos todo, lo conformamos un poco, pero dice, bueno, estas cosas pasan, ¿qué va a hacer? Lamentablemente me ha tocado a mí, bueno, quiere decir que eso no le trajo ninguna depresión. Ahora me pregunto, ¿no? Sí. El relato que usted hace del episodio del auto Sí, me muestra a un hombre con un enorme sentido común. sí, Me por pasó supuesto. a mí, le podría haber pasado a otro. Por supuesto. Eso es lo que dijo. Claro. ¿Sí? Ese sentido común, me parece, fue el que durante todo su relato manifiesta al respecto de la vida de Favaloro. Exactamente, sí. ¿Cómo entra a funcionar el sentido común? Entonces, ¿se podría decir que este hombre se suicida por tener sentido común y decir, yo no puedo firmar esto, es un disparate? Pero se suicida, además, había otras cosas. ¿Habían otras razones? Las deudas que tenía el Estado, las grandes obras sociales, con la Fundación Favaloro, de enfermos que en la Fundación Favaloro o el resto de los médicos, habían trabajado con un montón de enfermos, habían cumplido cabalmente con lo que debían hacer, y por muchos meses ninguna obra social importante, las importantes del país, Las que conocemos sí, todos. las que conocemos todos, no le pagaban, y llegó a tener una deuda de algo así como de 50 millones de pesos, y él no tenía dinero para pagarle a sus empleados. ¿Aparece una forma de pago posible que él no quiere negociar? Sí, porque lo incitan varias veces, lo llaman varias veces, inclusive familiares, para que se dé vuelta y acepte ciertas cosas de uso común en la medicina de ese momento. Es decir, los famosos retornos, Claro. que él nunca quiso aceptar, porque siempre decía que él no está para eso, él está para trabajar. Y tenía una gran responsabilidad social porque él quería llevar ese tipo de medicina al resto de la población. Favaloro era un gran admirador de 2 o 3 personajes muy importantes de la Argentina. Uno de ellos era Juan B. Justo. Ajá. Juan B. Justo, el fundador del Partido Socialista. Sí, sí. Juan B. Justo era un eximio cirujano, pero eso del cirujano del más allá, que se fue a Inglaterra, a Londres, estuvo unos 2 años, y ahí comenzó a usarse a principios del siglo XX, empezó a usarse la anestesia general para operar a los enfermos. Antes no había anestesia. Juan B. Justo introdujo la anestesia general al país, a nuestro país, con los cuales a partir de ese momento hubo un gran desarrollo, no solo de la cirugía, sino también de todos los tratamientos clínicos previos a la cirugía. Otro ser que admiraba a Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre, que él lo admiraba muchísimo, otro suicidado. Lisandro de la Torre, qué final de vida tuvo, ¿no? ¿Qué relación? Se suicidó también, Claro. cuando el famoso negociado Sí. de las carnes. Sí, sí. ¿No se puede tener en cuenta eso para el desarrollo final? Y El final de a él Lisandro. le habrá afectado. Otra de las cosas, otro de los admirados de él, era un afiliado, un dirigente radical muy joven del radicalismo, que murió también muy joven, a los 30 y tantos años, Moisés Levinson, olvidado hace muchos años también, que se murió subiendo la escalera de su casa. Sabía que estaba enfermo, tenía una cardiopatía muy severa, le decían que no hiciera eso, y él lo siguió haciendo, trabajando en su política, sobre todo en la política social, y bueno, en una de esas subidas se murió. Y el otro admirado de Favaloro era Ramón Carrillo. Ramón Carrillo fue un médico que trabajó, fue ministro de Salud de los 2 primeros gobiernos de Perón.
donde él por primera vez en la vida argentina diseñó importantísimos programas para los sistemas de salud que había que implementar en Argentina. Producido el golpe de Estado del 55, Ramón Carrillo como ministro de Perón se tiene que ir del país, se va a Brasil y ahí murió pobre y enfermo. En casi todos los ejemplos que usted pone me está hablando de que Favaloro admiraba profundamente a la gente que trabajaba en lo social. Exacto. Y esa fue. Él siempre decía que todo universitario, cualquiera sea su tarea específica, médico, abogado, ingeniero, lo que fuera, tenía la obligación de dedicar parte de su trabajo y de su vida a lo social, de tratar de mejorar la sociedad a la cual estaban destinados. Siempre lo decía eso. Hemos pasado, con lo cual le doy las gracias por la nota, hemos pasado rápidamente el capítulo de la muerte para volver a lo social. Sí. Fíjese el recorrido de la charla, ¿no? Un hombre que trabajó en lo social, se suicida. ¿Qué era su objetivo final? Claro. Lo social. Pero terminamos hablando del objetivo final, que fue lo más importante del recorrido de la vida de Favaloro. Exacto. Y si tuviera usted que definirlo, usted, un hombre que lo conoce a él, de comer en una parrilla, de compartir parte de la vida, de ser amigos, en algún sentido, debe tener alguna palabra usted para definirlo, Favaloro. ¿Habrá alguna palabra que lo define? Y la palabra más importante que a mí más me quedó, además de su profesión, del prestigio internacional, no nacional, internacional que tuvo Favaloro, es el haber sido un gran amigo de siempre, que nunca nos dejábamos de saludar, por ejemplo, aún estando en Estados Unidos o en La Pampa, nos dejábamos de saludar el día de nuestros cumpleaños. Era un hombre admirable, un entrañable amigo y un ser excepcional. Hace un mes, en Berisso realizamos un acto de homenaje a Favaloro, en Berisso, cosa que no ocurrió en La Plata, de donde Favaloro era oriundo. Un señor se me acercó, me dice: mire, doctor, usted que es médico, ¿usted sabe de alguna persona en este país que está tratando de seguir la huella de Favaloro? Y yo le tuve que decir: mire, perdóneme, señor, yo no lo conozco al señor. Mire, perdóneme, señor, no lo conozco. Ojalá lo conociera y ojalá hubiera muchos. Claro. También podríamos cerrar con esa palabra, ¿no? Único. Sí, no sé si único en el mundo, pero en el país, en nuestra generación sí. De nuestra generación sí. Doctor. Yo creo que, sí, que Favaloro estaría, si nos pudiera oír, estaría muy contento de que yo recordara a sus grandes maestros, porque él siempre los recordaba y siempre hablaba de sus grandes maestros, los del Colegio Nacional y los de la Facultad de Medicina. Tal vez convenga para este programa saber quiénes eran esos maestros. A ver. Pocos, unos pocos nomás. En el Colegio Nacional, Ezequiel Martínez Estrada, un hombre pequeño de tamaño, un empleaducho del Correo de Buenos Aires, que venía a darnos clases al Colegio Nacional, pero siempre cuando iba a tomar el tren para venir, pasaba por la avenida Alem y al pie de la estatua del famoso escritor italiano Mazzini, aquel de la famosa novela Los novios, sí, enterraba a los pajaritos que se morían en su barrio. Oh. Otro profesor que le puedo nombrar es Jorge Romero Breschi, que era el director del Museo Nacional de Bellas Artes, con quienes aprendimos, con Favaloro también, todos los secretos de la arquitectura griega, pero hasta el más mínimo detalle, de los triglifos, la metopa. Bueno, yo puedo hablar de muchos nombres porque me los acuerdo. No quiero
alargar todo esto. Otro gran profesor era un extranjero, Pedro Enríquez Ureña, un hombre de cara achinada, de Centroamérica, dominicano era. Era hijo de los poetas nacionales de Santo Domingo. Y su padre, Enríquez Ureña, había sido presidente de la República Dominicana. El director de nuestro Colegio Nacional, el poeta Rafael Alberto Arrieta, se fue a Estados Unidos en misión, enviado por el colegio, tuvo contactos con él, le habló tanto de su Colegio Nacional de La Plata, que Enríquez Ureña vino a visitarlo al Colegio Nacional de La Plata y se quedó para siempre en La Plata dándonos clases a nosotros. Venía siendo profesor de la Universidad de Harvard. Nada menos. Bueno. Y después en la Facultad de Medicina, los grandes médicos, los médicos ilustres que tuvo la Facultad de Medicina, fueron maestros de Favaloro y también maestros míos. Otra cosa que le quiero contar tal vez a usted. Favaloro me enseñó a mí calzarme los guantes. Guantes que en aquel tiempo no eran de plástico, eran de goma. Era más difícil. Y también me enseñó a usar el bisturí y la pinza de disección para hacer disecciones sobre los cadáveres que teníamos en las mesas del aula de anatomía. En otra materia, en patología, teníamos un profesor que era un viejito que era tan humilde que venía en tranvía a la Facultad de Medicina, pues no tenía dinero. Una persona hermosa, importantísima. Y 2 por 3 venía acompañado con 2 eminencias españolas, con Pío del Río Ortega y con Santiago Ramón y Cajal, que eran exiliados de la España franquista. Bueno, ¿a cuántas cuadras de acá está la plaza que gracias a usted, cómo se llama? René Favaloro. ¿A cuántas cuadras de acá? En el Camino de la Plata, cuando hay una curva que se divide en los caminos, ahí está. Es una rotonda, no es una plaza. Una rotonda. Una rotonda. Sí, yo presenté un proyecto. En mi tarea de concejal, yo era único oponente entonces, pero esa fue la única cosa que me aprobaron. Pues yo creo que Favaloro fue muy querido y sigue siendo muy querido, mucho más por el pueblo que por los mismos médicos. Doctor Fabris, había que hacerle un homenaje. Usted ha trabajado mucho para el homenaje a partir de los proyectos, de los artículos, de las cartas, del cariño y del afecto. Pero me parece que haber recordado a los maestros ha sido para sacarse el sombrero, porque tal vez yo... Creo que Favaloro se pondría muy contento de oírme, de poder oírme. Lamentablemente, donde está, no puedo oírme. Bueno, no lo sabemos. No. Permítame, está bien. Con la diferencia tenés razón. No hay diferencia de edad en esto. No, pero bueno. No hay diferencia de edad en esto. Tal vez pero es cierto, lo que me deciste lo acepto. Doctor, ha sido muy amable por recibirnos en su casa, un rico café. Bueno, me alegro mucho de que esto le sirva para difundir algo de la vida de mi amigo Favaloro, no porque sea mi amigo, sino porque es una personalidad muy importante en el país. Y creo que debería ser mucho más recordado y mucho más homenajeado, aunque mucha gente dice que a Favaloro no le gustaban los homenajes. No sé si fue, nunca sé si fue así. Gracias por haber estado en el buscador. No, yo quería decirte, Marcelo, que los miércoles a las 23 horas, cuando por Canal 5, Somos La Plata, Vía Ensenada, veo siempre que aparece la figura del buscador. Me llama mucho la atención y eso realmente, lo digo así, creo que es la primera vez que lo digo, me emociona verlo, ese momento, porque anda el buscador a veces con las manos en los bolsillos, caminando despacio, lentamente, sobre esos adoquines que me subyugan. Emociona eso. Me subyugan,
porque son testigos poéticos de una época que ya se fue. Seguro. Que ya se fue. Seguro. Y Marcelo Cancela sigue caminando entre la gente que también anda por la calle, pasa en forma casi etérea, como si no hubiera nadie, y el buscador sigue pasando entre ellos. A dónde va no sabemos, pero sabemos sí que está en la búsqueda de algo. Bueno, hoy estuvo en Berisso. La búsqueda de algo que espero que lo logre. Yo creo que el final, espero que logre lo que yo me gustaría que logre, es su sueño. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No, al contrario. Un amigo me dijo que ser feliz es una decisión. Yo creo que algo de eso hay. Gracias por haberme acompañado en El Buscador, y como creo que vos y yo estamos de acuerdo en que la vida con todos sus componentes es hermosa, a seguir buscando, amigos. Muchas gracias. Buenas noches. Sin remedio, así natural, así va la vida, tan incierta, fugaz y voraz, tan desordenada, desproporcionada, tan inesperada, desafortunada, tan irresistible, tan imprescindible, tan preciosa, tan sucia, tan